Arrancamos la revista con el segmento Aprendiendo a ser mamá y hoy tenemos un tema muy interesante que abordar y es acerca de los apegos en la primera etapa escolar. ¿Qué tipos de apegos hay? Pues lo va a conocer a continuación usted porque aquí ya tenemos a la especialista en casa, la psicóloga Scarlett Arce, que nos va a aclarar todas las dudas que tengamos. Muy buenos días, doctora. Buenos días, muchas gracias por haberme invitado el día de hoy. Gracias a usted por estarnos acompañando. Mire qué importante este tema, sobre todo para todas esas mamás, me incluyo, que están preocupadas por el primer inicio escolar en este 2024. Sus niños están ingresando por primera vez y qué difícil puede ser desapegarse o alejarse de su niño en esta etapa escolar. Claro. Creo que lo más importante es empezar definiendo qué es el apego, porque muchas veces le damos como una connotación negativa, pero en realidad el apego es fundamental para el desarrollo de los niños y tiene que ver con esa conexión, con ese vínculo afectivo que se desarrolla entre la madre o los cuidadores y los bebés. O sea, desde que somos muy bebés, muy chiquitos, se desarrolla esta conexión importantísima para el desarrollo psicológico y de la personalidad de los seres humanos. Entonces, lejos de ser algo negativo, más bien es algo muy positivo. Es importante señalar de que existen diferentes tipos de apego que vienen siendo estudiados desde los 1970 por Ainsworth. Y él habla acerca de que existe el apego seguro, que es a lo que todos deberíamos de aspirar a tener, ¿verdad?, con los bebés. Tiene que ver con esa seguridad que se le da al niño desde los primeros meses de nacido, en el que el niño siente que se le están satisfaciendo todas sus necesidades individuales, tanto afectivas como físicas o fisiológicas. También existe, por ejemplo, el apego ansioso evitativo, que es cuando un niño siente en algún momento ha sido rechazado por sus cuidadores. Entonces eso genera ansiedad en los niños porque se sienten que vienen como de ambientes hostiles. Y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y también está el apego ansioso ambivalente, que es cuando quizás mamá o papá sin querer rechazan al niño y en otros momentos también satisfacen esas necesidades individuales. O sea, a veces está disponible el padre de familia y a veces no. Entonces el niño desarrolla como esas sensaciones también de ansiedad hacia sus figuras primarias de apoyo. Inconscientemente el papá lo puede hacer por el hecho de quizás estar ocupado en algo y no prestarle atención en ese momento al niño. Correcto. A veces puede ser de forma inconsciente o a veces puede ser de forma consciente. Y también está el apego desorganizado, que tiene que ver con cómo cuando los niños vienen de un ambiente difícil, por ejemplo, han pasado por situaciones de abuso o hay situaciones disfuncionales dentro del hogar como adicciones, los niños se ponen con conductas bastante agresivas. Entonces son como niños reactivos y no sabemos si esos niños en algún momento quieren como atención de mamá y papá u otros momentos también ellos mismos ponen como su barrera. Entonces, ¿por qué es importante el apego para la primera experiencia escolar? Porque a los niños hay que reforzarle el tema de la seguridad. Entonces podemos ver que, por ejemplo, ayer que inició el año escolar, muchos de los niños estaban llorando, ¿verdad? Y van a continuar llorando algunos porque es un proceso importante para ellos saber de que mamá o papá o sus cuidadores, porque sabemos de que muchos niños no cuentan con una mamá o no cuentan con un papá y están las abuelitas, que sus cuidadores sienten de que ellos como que no los van a llegar a traer a la escuela. Entonces es importante hacerle saber al niño que mamá o papá o su cuidador va a regresar por ellos. Eso refuerza muchísimo el tema de la autoestima, el apego ayuda mucho a que el niño tenga seguridad en sí mismo y también evita esas reacciones de tipo ansioso. Al final no es un proceso únicamente, doctora, para el niño, sino también para el padre que por primera vez se desapega de su niño y que obviamente estamos pensando en eso que ya decía usted, la seguridad de nuestro niño. Ahora, ¿quién va a ver a mi niño? O sea, ¿quién lo va a llevar al baño? Se lo va a encargar la maestra y a veces el temor está en que nosotros decimos, yo ya conozco a mi niño, sé cómo a él le gustan las cosas y ahora que ven una persona totalmente nueva que está a cargo no solo de nuestro hijo, sino de muchos más, entonces ese es el temor del papá. Exacto, y una de las cosas que hay que hacer énfasis con nuestros niños es que
Al final, la escuela debe de ser un lugar seguro, que ellos se sientan seguros con su maestra, que la conozcan, que también los maestros se dediquen a conocer cuáles son los gustos de los niños, cuáles son sus cualidades, que empecemos como a reforzar esa parte. Recordemos que también el apego es fundamental en el desarrollo neuronal, o sea, desde la neurociencia podemos decir que el apego le permite al niño aprender a reforzar su propia seguridad personal, su autoestima. Y por eso es que papá y mamá tienen que estar como reforzando el hecho de los elogios, de que ellos sepan de que pueden recibir algunos privilegios sin caer necesariamente en lo que llamaríamos como la sobreprotección, porque la sobreprotección lo único que hace es que el niño se vuelva inseguro y que no se le pueda fomentar autonomía. Entonces es importante que el padre, la madre o el cuidador cuando deja al niño en la escuela le pueda transmitir seguridad, porque si papá o mamá está llorando o el niño puede visualizar que se siente mal por dejarlo en la escuela, entonces lo único que vamos a lograr es que el niño también se ponga ansioso o empiece a llorar y no logremos un proceso de adaptación saludable. Doctora, hay niños que se adaptan mucho más rápidos que otros. ¿Qué pueden hacer los papás, estos que van a vivir por primera vez la experiencia de ingresar a un niño a un centro educativo? ¿Qué pueden hacer ellos para poder ir entrenando a su hijo? Porque recordemos que es normal quizás el que él esté únicamente relacionado con la familia, con sus personas cercanas e ir a un lugar con personas totalmente nuevas. Claro, creo yo de que lo más importante primero es que el niño empiece a relacionarse con otros niños. Hay muchos niños que están bastante solitarios en casa, solo con la persona que los cuida. Sí. Entonces ellos necesitan empezar a relacionarse con otras personas, que sé yo, pueden ir a un parque o pueden frecuentar lugares, ya sea su iglesia, algún parque cercano donde el niño pueda tener otras interacciones, ¿verdad?, sociales. Y también empezar a preparar al niño. Cuando hagamos esa preparación tiene que ver con rutinas, con estructuras. Si el niño se duerme tarde, si el niño lo levantas muy temprano y el niño no ha descansado lo suficiente, lo único que vamos a lograr es que el niño esté irritado por la mañana. Entonces el padre de familia se estresa, llegamos al colegio estresados y se vive muchísima tensión en esos minutos en que hay ese desenlace final, ¿verdad? Entre cuando la mamá se desprende o el papá o el cuidador. Entonces podemos llegar al colegio temprano, también para que nos dé como ese chance de hacer esa despedida, de que el niño vea que su colegio es un lugar seguro, de vincularse. También es importante ir a conocer las instalaciones de los colegios, que el niño vea cómo funciona, cómo son los salones, para que se pueda familiarizar con el colegio. Y sobre todo, pues darle mucho amor. Es importante la validación. Si nosotros no validamos a los niños y no les hacemos saber de que ellos son importantes, de que vamos a regresar por ellos, entonces los niños pueden entrar en esas situaciones de ansiedad. Doctora, para las mamás que de repente están alarmadas con este tema de iniciar este ciclo escolar de sus niños, ¿cuánto tiempo? Porque de repente nos preocupa que lo mismo, qué tan rápido se van a adaptar y de repente el niño llora un día, llora el segundo y pasa la semana y pasa llorando. ¿Es normal? Sí, hasta cierto punto es normal. Hay niños que, por ejemplo, lloran solamente cuando lo dejamos en el colegio. Hay otros que lloran durante la jornada escolar. Entonces ahí es donde el papá o la mamá entra en ese estado de alerta. Pero por lo general decimos como una semana para la adaptación. Hay niños que requieren mucho más tiempo. Entonces, ¿qué se puede hacer? El padre tiene que tener, o la mamá, tiene que tener disponibilidad. Por ejemplo, iniciar con una jornada un poco más corta. Si ya sabemos que al niño lo están despertando tipo 5 de la mañana, ingresa al colegio a las 7, ya llevamos ahí, ¿verdad?, 2 horas. Entonces, en la medida de lo posible, empezar a retirar al niño un poco más temprano, para que el niño vaya teniendo como periodos cortos en su proceso de adaptación cuando no lo logramos en una semana, porque tampoco es como muy producente dejar al niño que llore durante 4 horas en su jornada escolar. Entonces podemos irlo retirando poco a poco y después le vamos dando como más tiempo. Pero sí, la esperanza es que los niños logren adaptación durante la primera semana de clase. De repente hay papás que también prefieren ingresar a sus niños a clase ya cuando están un poco más grandecitos por ese mismo temor. ¿Qué tan recomendable es eso y no ingresarlos quizás antes a un kinder, un maternal?
Bien, sabemos de que para cursar primer grado no necesitamos haber pasado por preescolar. Pero ahora entendemos, ¿verdad?, de que el preescolar es importantísimo porque sienta las bases del desarrollo y le permite a los niños que haya como esa madurez cognitiva, que tenga aprendizajes previos y que le favorecen al desarrollo de la lectoescritura. Entonces, sí, quiero animar a todos los padres de familia a que matriculen a sus niños en el preescolar para que esa experiencia del primer grado no sea ni tan traumática ni tan difícil y que puedan tener como mejores aprendizajes, ¿verdad? Y que también de alguna manera se les dé a ellos esa oportunidad. Muchas veces el miedo no es del niño, el miedo por lo general viene de los adultos, porque tenemos miedo de qué le va a pasar en el colegio, algo le puede suceder algo negativo o no sé cómo me lo van a cuidar, pero también es importante que el padre de familia pueda confiar en el colegio, en las maestras, acercarse, establecer como ese vínculo de comunicación y poder así cumplir con la trilogía de estudiante, colegio, padres de familia. Hay niños que les cuesta ese proceso de adaptación, doctora. Por lo general son niños que, ya lo decía usted, quizás no en su día a día no se relacionan con tantas personas, entonces quizás los papás están preocupados por ese proceso, cómo el niño se va a relacionar con otras personas. ¿Cómo podemos ayudarle a ese tipo de niños que pues los podemos conocer como niños tímidos, que no quieren relacionarse con otros niños, y en este caso con la maestra también? Sí, recordemos de que esto también tiene que ver con características propias de la personalidad. No vamos a querer que no vamos a pretender que todos los niños actúen de la misma manera. Entonces, aprender un poco primero a conocer al niño y luego poder ir dándole esas herramientas. No, quizás queremos que juegue como todos los niños juegan en el parque y tal vez sus características de la personalidad no se lo permite. Pero si empezamos como con un niño que pueda frecuentar con un niño de la familia, un niño de algún conocido, amigo de los adultos, entonces ahí podríamos como iniciar ese proceso sin olvidarnos de la validación, que podamos validar al niño que está bien conversar con otros niños, que está bien que nos relacionemos, que puede expresar sus gustos, sus sentimientos, y recordemos que también es una etapa de muchos miedos. El miedo es una emoción al igual que es la alegría, la tristeza, y que es importante transitarla para que los seres humanos podamos integrarla, ¿verdad? Entonces no vamos a pretender de que el niño no va a sentir miedo, y a veces cometemos el error de no llores, no sintas. Entonces siempre estamos como haciéndole saber al niño de que no debería de sentir emociones, cuando en realidad lo que necesitamos es validar esa emoción, que él comprenda que es normal hasta cierto punto tenerlo. Siguiendo hablando con este tema de los apegos, doctora, ¿qué tan recomendable es a aquellos padres de familia que deciden ingresar a sus niños a un centro educativo, pero en una guardería donde el niño pasa de 8 o 7 de la mañana hasta 5 de la tarde? Sí, bueno, recordemos que por nuestro contexto hay muchos padres de familia que tienen que trabajar, entonces ellos no tienen muchas opciones. Sí es recomendable que en la medida de lo posible, si puedes retirar al niño más temprano, si hay alguna otra persona en casa que pueda retirar a los niños sería genial, pero si no, pues siempre hacerle saber a su niño de que están para ellos, aprender a confiar en las personas de la guardería. Yo sé que es un poco difícil, pero no es inalcanzable. Sí puede estar en discusión el hecho de tantas horas, ¿verdad?, fuera de casa, pero es que nuestras madres nicaragüenses necesitan recurrir, ¿verdad?, a este recurso, y pues no todo es malo, porque los niños en la guardería o CDI se supone que deberían de tener como un horario también dentro de la guardería, tiempo para dormir, tiempo para comer, tiempo para jugar, tiempo para estudiar. Entonces al final es como que hay una estructura y no todo es negativo, les permite a los niños continuar con esas rutinas que son favorables para ellos. Y posterior a este tiempo, por supuesto, ya cuando el niño se ha retirado por sus padres, el padre debería de aprovechar ese tiempo con su niño, ¿no? Por supuesto, el padre debería desde el primer momento hacerle reconocer al niño como estoy aquí, no me he ido, vengo a traerte, cómo te fue este día. Siempre empezar como a preguntar, ¿no?, cómo te sentiste, porque muchas veces hacemos a los niños como que son invisibles y no les hacemos preguntas de cómo fue su día o de cómo se sintieron, porque muchas veces preguntamos ¿cómo estás? Y el niño te responde bien, mal.
y no indagamos qué significa para ellos bien. Entonces, qué importante es que aprovechemos como esos espacios, porque ya sabemos que la rutina de algunos padres es bastante difícil y caótica, pero en medio de eso caótico del día podemos establecer espacios, ¿verdad?, para compartir con los niños. Ya para ir finalizando, doctora, el apego no es lo mismo relacionarlo con un niño que normalmente conocemos como ese niño es mimado. No, no es lo mismo. Lo que pasa es que el apego es lo mejor, ¿verdad? El apego debe de existir siempre y cuando este apego sea sano, saludable, que son las características que ya había mencionado, ¿verdad? Nos ayuda a fomentar autoestima, conocimiento de sí mismo, autonomía. En cambio, los niños que están siendo mimados es porque ellos están siendo sobreprotegidos, que en alguna manera también se le puede catalogar como una forma de maltrato hacia el niño, porque no le estamos permitiendo que el niño sea autónomo. En cambio, estamos dejando que el niño sea completamente dependiente de su papá, de su mamá o de su cuidador. Excelente, creo que abordamos muy bien este tema, doctora. Me gustaría que para finalizar nos regalara sus números de contacto, si tiene redes sociales y dónde podemos ubicar. Sí, me pueden encontrar como psicóloga Scarlett Arce, tanto en Facebook como en Instagram, y al número 8450-2242 por WhatsApp o llamada, yo les puedo atender con gusto. Ok, excelente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Te esperamos próximamente. Nosotros nos vamos a quedar por acá y nos trasladamos al otro lado del estudio, que hay mucha más información para todos ustedes. Adelante.